Hola, bienvenidos a Welcome Change, las conversaciones semanales impulsadas por Ashoka, que destacan las soluciones de emprendedores sociales y jóvenes transformadores por todo el mundo. Mi nombre es Irene Milleiro y soy la directora de Ashoka en España. Durante los próximos 30 minutos vamos a hablar con Fran Díaz sobre prótesis, impresión 3D y el poder de las niñas y niños. Y antes de comenzar, unos pequeños apuntes logísticos. Primero, for those of you who don't speak Spanish, you can access the simultaneous interpretation to English by clicking on the interpretation on the bottom left corner of your screen and select English. En primer lugar, las personas que no hablen español pueden acceder a la interpretación simultánea en inglés. Solo hay que hacer clic en interpretación en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccionar inglés. Queremos escucharos, así que por favor sentíos libres de enviarnos vuestras preguntas a medida que vais escuchando a Fran. Lo podéis hacer en la sección de preguntas y respuestas, en la parte inferior de la pantalla de Zoom, y vamos a incluir todas las que podamos en la segunda parte de la conversación. Y ahora ya me gustaría presentarles a nuestro invitado. Fran Díaz es emprendedor social Ashoka desde el año 2020 por su proyecto Autofabricantes. Hola Fran, ¿cómo estás? Sé que acabas de ser papá hace muy poco, enhorabuena. Llevas años trabajando con niños, pero una cosa diferente va a ser tenerlos en casa. Efectivamente, hola Irene, muchas gracias por este espacio, bienvenidas a todas. Fran, cuéntanos en un par de frases, ¿qué es Autofabricantes? Pues Autofabricante es un colectivo y un proyecto de desarrollo de prótesis en código abierto para que las personas afectadas que necesitan algún tipo de ayuda forman parte de los equipos y ellos tienen parte del problema, pero también parte de la solución y por tanto toman decisiones junto al equipo de Autofabricantes en cómo se puede solucionar. Qué bien. Tu trabajo se centra en transformar un poco, ¿no? La industria de las prótesis, el sector de las prótesis, enfocándote sobre todo en prótesis para niños y niñas. Cuéntanos un poquito más, ¿qué pasaba antes de que fundases Autofabricantes? ¿Cuáles eran las opciones antes de que empezaseis a trabajar? Pues empezamos hace ya más de 7 años y es cierto que empezamos con niños, pero cada vez más hay más adultos a los que damos ayuda y se incluyen en nuestros equipos y nuestros proyectos. Pero ahora también existe en casi toda parte del mundo y también en España, y es que el mercado ofrece un tipo de prótesis que son muy estándares, apenas se tienen en cuenta las necesidades, deseos y peculiaridades de cada persona en la necesidad de su prótesis y además son súper caras. En España en concreto valen en torno a 20.000 euros y en muchos lugares tienen que pagarlas las propias familias o ni siquiera existen algunas tecnologías para poder usarla. Entonces, tenemos un problema de accesibilidad, pero sobre todo de capacidad de adaptación y de incluir las necesidades de los usuarios en las soluciones. ¿Y qué hace diferente a Autofabricantes de otras empresas que también hacen prótesis en 3D? Claro, aquí lo importante no es solamente imprimir en 3D, que es una tecnología más. Ya llevamos más de 10 años con impresoras 3D en cualquier universidad, biblioteca o cualquier centro de trabajo, sino aquí lo importante es la metodología, el proceso en el cual las personas afectadas forman parte de los equipos y hay unos métodos muy específicos, unos modelos de atención en los cuales ellos incluyen la toma de decisiones, se incluyen su toma de decisiones en los procesos de diseño y producción. Y eso hace que la efectividad de la prótesis sea muy alta. ¿Por qué? Pues porque ellos han formado parte de todo el proceso de trabajo. Al final será su prótesis la que han deseado y querido ellos la que se desarrolle. Obviamente hay un equipo muy grande de ingeniería, terapia ocupacional, diseño, impresión 3D que revisa, certifica y produce todo. Pero los usuarios son parte del equipo y eso hace que la efectividad sea muy alta. Claro. Qué interesante. ¿Nos puedes contar alguna historia, a lo mejor, ¿no? De estos niños y niñas con los que trabajas. Pues bueno, podría contar muchas, porque hay muchos niños y niñas que han pasado por nuestros equipos y otras que no por nuestros equipos directamente, pero nos las han contado. Em, por ejemplo, una de hace muchos años, que de hecho Leo ya casi es igual de alto que yo, pero Leo entraba en nuestro taller y como pasa con muchos de los niños que forman parte de autofabricantes, siempre entran en el taller con algo de, bueno, pues muy con la mano detrás de la espalda para que no se les vea,
muy tranquilos, como sin querer hacer mucho ruido y un poco, bueno, nerviosos, ¿no? Pero Leo era muy nervioso y en ese momento estaba como muy retraído. Ok, hicimos los talleres, trabajamos con él, eligió sus colores, todo bien. Y lo más bonito fue que al día siguiente o a los 2 días después de todo el proceso de trabajo, de haber trabajado con él, le damos la prótesis, se la lleva a su casa y nos escribe su madre, y este mensaje yo lo tengo enmarcado porque es muy bonito, nos escribió diciendo que Leo a su colegio iba exactamente igual que entraba en nuestro taller, con la mano hacia atrás, intentando no llamar la atención. Pero en ese momento, con su prótesis nueva, llegó al colegio gritando desde la otra punta que tenía una mano nueva y todos sus compañeros querían y deseaban una mano como la de Leo, porque era más bonita y más colorida y había decidido él cómo tenía que ser. Y, y ese cambio en positivo en la sociabilidad y en la mejora de la calidad de vida de este niño, de Leo, para nosotros, igual que con otros niños, para nosotros es una maravilla y es lo que nos hace trabajar y seguir evolucionando e investigando. O una última que te cuento muy rápido, Iván, que ahora mismo Iván está en México, trabaja con nuestro equipo de México y él es adolescente y necesitaba algo para coger el cambio en el autobús y poder agarrarse bien a las barras del autobús, porque desgraciadamente la gente no cede el lugar a una persona cuando se le ve que lo necesita. Y ahora Iván, en las redes sociales, pues él muestra y hace como su grado de diferencia mostrando la prótesis que imprimió y diseñó con el equipo de México. Es como su grado diferenciador ahora es esos gadgets tan raros que tiene para agarrarse al autobús. Qué bueno. Oye, yo he visto algunas cosas, porque yo te conozco desde tiempo, pero la gente que nos está escuchando, viendo, a lo mejor no. ¿Tienes algo por ahí, algo que nos puedas enseñar, esos gadgets que ven con las prótesis? Algo tengo, algo tengo. Es que mira, claro, cuando hablamos de prótesis estaréis pensando todo el mundo en prótesis de mano, en este caso es lo que más trabajamos, aunque tenemos otros proyectos de investigación en marcha. Claro, la prótesis de una mano, como adultos que somos todos los que estamos aquí, la mayoría, pensaríamos en diseñar una prótesis de una mano, con forma de mano, con 5 dedos y probablemente incluso le pondríamos un color parecido a la piel. ¿Qué ocurre? Cuando esta pregunta se lo hicimos a los niños, en esos equipos que decimos que ellos toman decisiones, nos dijeron, oye, yo no quiero una mano, yo quiero jugar al baloncesto o quiero saltar a la pelota o como dice Iván, quiero agarrarme en el metro. Claro, por tanto, la solución, el diseño no va a ser la forma de una mano. Y obviamente el color tampoco, van a ser lo que decidan ellos. ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Pues mira, os cuento. Esta especie nosotros lo llamamos pulpo, que tiene forma de pulpo aproximadamente, tiene unos enganches en todas sus caras en los cuales se puede conectar cualquier gadget específico para una actividad. Por ejemplo, esta cosa rara es para jugar a la Nintendo, porque hay dos botoncitos atrás que son muy difíciles de manejar si no tienes dedos, y entonces el niño pues, puede usar los de adelante y los botones de atrás. Esto lo diseñamos hace bastantes años. O, por ejemplo, claro, el gache se quita, se usa para otra cosa. Esta, por ejemplo, que es para nadar, que es un gache muy sencillo. Ya hemos evolucionado en algunos casos en este gache para natación profesional. Este, por ejemplo, es muy interesante y es para hacerse la coleta, para cuando tienes el pelo largo. Aquí entra el pelo, la gomilla, yo no sabría hacerlo. De hecho, hemos visto muchos vídeos y yo no sé hacerlo, porque esto lo diseñó Natalia en su momento. Ya, ya, qué bueno, O, bueno, podría estar todo el día enseñando qué gadgets. bueno, qué Tenemos bueno, qué unos maravilla. 35 gadgets aproximadamente. ¿Por qué? Wow. Pues porque con este sistema de intercambio, este gadget que se inventó para la Nintendo no solo le sirvió a Aitor, que lo hizo él, sino que ahora sirve para cualquier niño. Solamente hay que cambiar esta parte que sí es específica para el brazo de cada persona, obviamente. Pero es Ya. acumulativo y además, como se puede imprimir en 3D, se pueden cambiar los tamaños y lo importante en cambiar siempre es esto, la parte que va pegada al cuerpo. Y todos diseñados por los niños. Sí, por su... Qué bueno. Mentira. Hay algunos, los más aburridos, que los hemos diseñado nosotros. Es decir, Los adultos, los mayores, claro, claro que sí. cuando empezamos a diseñar fue como, pues bueno, vamos a diseñar uno para comer, otro para abrocharse el botón, otro para subirse el pantalón. Sí, vale, ok, los usan, pero ellos nos ponen retos muy importantes, como
jugar El a de la la Nintendo Nintendo, claro que o sí. escalar o montar en bici como este que tenemos aquí. Pues no sé, este es muy Qué bonito, bien. este es para saltar a la comba, para saltar. Por ejemplo, hay otro para tocar la guitarra, tenemos 3 tipos, este es uno de ellos, pero hay varios, donde puedes cambiar el ángulo y es para tocar el ukelele, la guitarra o la guitarra eléctrica. Qué pasada, Y Fran, qué pasada. para remar tenemos uno que ese es súper complicado y ahí siempre, claro, imagináis que esto se hace a la primera, no. Cada gadget mínimo necesitamos 3 sesiones de diseño y de evaluación para dar Ujú, en una solución mínima que funcione. Por ejemplo, el del remo que os contaba antes, llevamos 14 versiones. qué Es muy bueno, complejo. qué bueno. Oye, Fran, ¿y tú también fuiste niño? Y desde pequeñito me han dicho que te gustaban mucho las matemáticas, el ajedrez y arreglar aparatos en casa. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas desde ahí, desde ese niño, a crear autofabricantes? ¿Qué fue lo que te hizo dar el paso? Bueno, pues sí, bueno, siempre también monté un colectivo de cultura, en aquel momento hacíamos escultura y pintábamos en mi pueblo. Bueno, siempre me ha gustado como liarme en cosas. Estando en la carrera, yo estaba terminando arquitectura y también estaba en colaboración con un colectivo de diseñadores, escritores, artistas, etcétera. Y dentro de este colectivo había también una familia de panaderos que eran amigos nuestros y nosotros ya, hablo del año 2011, 2012 creo, y nosotros ya Mm, llevábamos algunos años imprimiendo en 3D con unas impresoras muy básicas, las primeras que había en España. Y bueno, ahí estábamos investigando. Después, más adelante, estos panaderos sobre esa fecha nos dijeron que iban a tener una niña y vieron que la niña iba a nacer sin uno de los brazos. Y ahí se abrió para esta familia, igual que para cualquier otra que van a tener un niño en estas características, se abre un panorama donde el sistema, al menos en España, te define cuál va a ser la prótesis y todo el itinerario de esa persona prácticamente durante toda la vida. Hay unos modelos estándares que tiene esa persona que adaptarse a ella. Y esta familia nos preguntaba cómo hacer para que esta niña naciese más autónoma y libre en tomar sus decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propio desarrollo vital. Y nos veían imprimir en 3D cositas y aparatitos que a veces no funcionaban para nada y nos lanzaron el reto. Es como, vale, ¿sabéis hacer estas cosas maravillosas? ¿Cómo podemos usar esta tecnología para que sirvan y que esta niña sea mucho más autónoma y libre? Ahí nos pusimos a investigar. Había otros proyectos, sobre todo en Estados Unidos, Enabling the Future, que son manos impresas en 3D, manos con forma de mano. Y nos pusimos a investigar y generamos un colectivo mucho más amplio donde principalmente acompañábamos a la familia en ese momento del nacimiento y primer crecimiento de la niña. Y poco a poco vimos que no era solamente una cuestión de diseño, que era una cuestión mucho más compleja, y además nos dimos cuenta que no era solo una preocupación de esta familia, sino que empezábamos a ver que otras familias también tenían el mismo problema o al menos las mismas preocupaciones. ¿Por qué? Pues porque aunque tenían ya más edad y más uso de prótesis de mercado, veían que no satisfacían las necesidades de esos niños. Y nos preguntaban cómo podían participar, ayudar o pensar con nosotros. Y ahí dimos el salto. Este primer proyecto se llamó Echando una mano, que estábamos en Sevilla, y dimos el salto a Madrid, a una comunidad mucho más amplia, en Medialas Prado, dentro del Ayuntamiento de Madrid, un centro cultural, donde ahí se reúnen metodologías de creación colectiva, laboratorio ciudadano, tecnología, en un espacio público. Y en una primera convocatoria, en 2015, convocatoria por redes sociales, aparecieron 30 personas de diferente perfil, ingeniería, terapia ocupacional, fisioterapia, etcétera, pero sobre todo 5 familias con niños de 5 a 10 años que ya usaban prótesis de mercado, pero necesitaban algún otro tipo de solución. ujú, Y ahí empezó el proyecto. qué Y bueno. al inicio queríamos generar una prótesis mioeléctrica con sensores, motores, etcétera. Y al final los niños nos dijeron que la solución iba por otro lugar. Qué bueno, qué importante escucharles a los niños. Oye, Fran, y lleváis mucho tiempo en España, pero ahora estáis también presentes en Colombia y en México. Y allí el proyecto se llama Gecko Lab.
¿Qué ha significado este paso? ¿Qué habéis aprendido en esta internacionalización y en acercaros a esos países de América Latina? Claro, en 2018 desembarcamos en Colombia, en Nariño, al sur de Colombia, y fuimos de la mano de la Secretaría General Iberoamericana y todas las organizaciones del posconflicto, donde fuimos sobre todo a trabajar con las comunidades afectadas por este conflicto armado, en el cual nosotros no teníamos mucha idea, íbamos acompañados por las redes locales, hicimos un traspaso de información y de formación con gente local que quería montar un equipo como el que teníamos en Madrid. Y ahí estuvimos 15 días trabajando con campesinos y con niños afectados, y después el equipo estuvo trabajando durante un tiempo. Eso nos permitió eh, saber qué tipo de información tenemos que traspasar para formar un equipo y cómo hacer después seguimiento y, bueno, mejorar mucho la metodología. Y con qué alianzas, y esto es básico, cuáles tienen que ser los aliados de un equipo de este tipo para que pueda subsistir en el tiempo. Organizaciones públicas del Estado, hospitales y universidades. Principalmente es el triángulo que nos ayudan. Esto nos permitió mejorar mucho y después dar un salto siguiente, fue después de pandemia, en 2021, si no recuerdo mal, que estuvimos en México, donde ya hemos conseguido tener un equipo estable que lleva funcionando desde ese momento, pronto hace 2 años, en Guanajuato, al centro norte del país, y donde ya hemos tenido mucha más relación con las instituciones, con las universidades. Estamos formando una institución, o sea, una entidad que nos permita operar con facilidad allí, Ujú. y también incorporar mejoras que se hacen tanto en Colombia como en México, incorporarlas en el equipo nacional de España y al revés. Por ejemplo, los estudios clínicos que ya estamos haciendo a nivel nacional, todo eso se puede traspasar a estudios clínicos en México. Y todo ese aprendizaje de triangulación con instituciones, hacerlo mucho más sencillo allí, o sea, porque ya sabemos que nos está funcionando en un lugar y en otro. O, por ejemplo, innovaciones técnicas de diseño que se hacen en diferentes lugares, traspasar esa información. Es decir, al final es generar una red de nodos, con cierta autonomía, pero a la misma vez bien conectados, que nos permita mejorar y no tener que inventar la rueda en todas las partes del mundo. Estupendo. ¿Y cómo medís el impacto? ¿Qué impacto habéis tenido hasta ahora y cómo lo medís, Fran? Claro, nuestro impacto es limitado. Tenemos que tener en cuenta que es un proceso muy artesanal de trabajo con familias, y donde nuestra relación es muy intensa durante varios meses. Después ya es mucho más prolongado en el tiempo, donde hacemos evaluaciones, pero son más a largo plazo. En España hemos trabajado con entre 30 y 40 familias, en México llevamos 5 o 6 familias, si no recuerdo mal, en Colombia también fueron otras tantas, pero esos son de las que hemos trabajado directamente. Nuestros diseños están colgados en internet, en nuestra web y en otras plataformas, y se pueden descargar. Al menos, conocimiento que yo tenga, se han descargado más de 3000 veces en diferentes partes del mundo, y nos han mandado feedback, siempre nos escriben familias desde Brasil, en Italia, en Argentina, en Ujú. Ghana, en Japón, gente que las ha usado o tienen interés en usarla, o colectivos que quieren desarrollarlas por ejemplo, un equipo de terapia ocupacional en Paraguay que nos escribió: vale, queremos incorporarla dentro de nuestro catálogo, digamos, como de trabajo. Y hemos dado un poco de información adicional para que las puedan incorporar. Es decir, no te sé decir a cuánta gente Claro, hemos llegado, pero sí que el número es en torno a esa cifra. qué Y bien, después qué bien. nosotros, a nivel de evaluación, hacemos estudios clínicos. Eso quiere decir que son estudios validados por la Organización Mundial de la Salud, donde evaluamos la mejora de la calidad de vida de cada uno de los niños con los que nosotros trabajamos. Son estudios que después van validados y publicados en papers científicos para que los médicos y el ámbito sanitario, en su lenguaje, conozca el impacto y la mejora en la calidad de vida. También hacemos encuestas a usuarios y evaluaciones internas de equipo. Son ya otras herramientas de medición para saber si los productos funcionan, si los métodos funcionan, y todo eso nos permite ir mejorando poco a poco. Tanto, por ejemplo, hace media hora salí de una ronda de análisis de metodología del último taller de México, y de las cosas que han salido ahí,
las vamos a implementar en Madrid. Siempre en estos vasos comunicantes. Qué maravilla aprender tanto, qué bien. Pues mira, tenemos algunas preguntas de la gente que nos está viendo. Eddie Cruz te pregunta, ¿qué veis en el futuro de autofabricantes? ¿Qué tipo de colaboraciones necesitáis? Mira, quiero ayudar. ¿Qué necesitáis y qué veis? Pues mira, siempre necesitamos instituciones públicas que tengan vocación de servicio público, que aunque parezca mentira, no siempre es así, donde den cabida a organizaciones de la sociedad civil con ganas de innovar y que permitan cambiar las reglas del juego. Hay veces que hay que cambiar leyes y normativas para que métodos y diseños como los que hacemos en Autofabricantes y Gecolab tengan cabida en catálogos públicos financiados por dinero público. Eso es voluntad política y voluntad institucional. Es muy importante, por ejemplo, las alianzas con las universidades. Es fácil que el conocimiento técnico que hay en montones de universidades tenga impacto en nuestras redes de vecinos, y proyectos como Autofabricantes permiten que una persona ingeniera, con sus conocimientos de ingeniería, en 3 talleres pueda mejorar la vida de un vecino suyo, diseñando una prótesis. O también mediante otro tipo de fundaciones y asociaciones que ayudan a vehicular personas con diversidad funcional, con este tipo de necesidades, hacia proyectos como el nuestro. Ese sería ese triángulo. Pero también, por ejemplo, financiación, en este caso para hacer estudios clínicos o para hacer certificaciones, que es necesaria esa financiación para los equipos. Entonces, pues siempre es entre instituciones públicas, universidades, entidades de la sociedad civil y financiación bien privada o bien pública que ayude a mantener este tipo de proyectos, porque sobre todo no es implementar el diseño en muchas familias, que eso casi que es fácil y solo, sino seguir innovando y seguir investigando, mantener equipos de investigación y desarrollo, porque ha salido esta investigación que os he enseñado antes, pero si tuviésemos más tiempo y más equipos, saldrían otras innovaciones. Qué bien, qué bien. Y tenemos más preguntas. Simon pregunta, el momento de imaginar tu futura prótesis debe ser bastante poderoso, una expresión de autonomía para esos niños. ¿Cómo ocurre esa conversación? ¿Qué la convierte en una conversación exitosa y empoderadora para los niños que también se enfrentan a un momento difícil en sus vidas, ¿no? Porque no es fácil esa situación. Cuéntanos un poquito más. Pues mira, qué buena pregunta. Hace varios meses estuve escribiendo el típico paper para un congreso de métodos de diseño en Cumulus, si lo queréis leer, y escribiendo cuáles son los métodos de trabajo. Y escribía, y con mi director de tesis llegué a la conclusión de que todo lo que estábamos haciendo siempre era buscando la confianza. Buscamos la confianza en sí mismo de la persona que participa y en el equipo que la rodea. Desde la disposición espacial, porque, por ejemplo, en el taller las mesas de trabajo están distribuidas por el espacio, pero la mesa principal del centro es un lugar donde hay comida y bebida, no hay nada más. Es un lugar de encuentro, porque tienen que ser espacios lúdicos, donde hay también juegos, donde, por ejemplo, están las impresoras para aprender. Pero hay una serie de juegos al inicio del trabajo donde simplemente jugamos y nos presentamos, y nos reímos y contamos historias. Y buscamos siempre esa complicidad y confianza que va más allá solamente de solucionar, porque se trata también de generar lazos afectivos donde una persona que está buscando una solución también entienda que hay gente que es capaz de dar apoyo y de generar un vínculo más allá de esos 3, 4 días que nos vamos a ver en un taller. Y saben que hay alguien que les va a responder más adelante. Tenemos una pregunta de María sobre cómo profesionalizasteis el proyecto, ¿no? Empezó siendo así un grupo de amigos, ¿cómo lo profesionalizasteis? ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, aún estamos en ello. Estamos aprendiendo día a día, y sobre todo ahora nuestro reto está siendo cómo ser sostenible energéticamente en el equipo y a nivel financiero. Y no te sé decir muy bien la solución mágica. Ha sido un poco perseverancia y tener claro que, imaginaos, en Autofabricantes han pasado más de 150 colaboradores en todos estos años, pero hay un equipo motor
puede variar entre 10, 15, 5 personas dependiendo del proyecto. Gente que han decidido que este proyecto va más allá de una colaboración puntual y entienden que puede formar parte de su labor vocacional profesional, intentando que eso sea un ingreso vital también, pero sobre todo un lugar donde desarrollarse profesionalmente y generar los recursos para que eso sea posible. Estamos en ello. Pero también gente que ha decidido que su parte de voluntariado en la vida esté vehiculado a través de autofabricantía, con unas horas a la semana, y con estos talleres y encontrarse con las familias son plenamente felices más allá de su trabajo en una ingeniería o en un hospital o donde sea. ¿Y quiénes han sido aliados importantes en este camino? Antes mencionabas, ¿no? Media Lab Prado en Madrid. ¿Qué más aliados habéis tenido que os han ayudado a llegar a donde estáis? Pues hemos tenido aliados muy buenos aliados, y eso nos ha permitido subsistir en el tiempo, más bien, por ejemplo, con infraestructura o económicamente, como Media Lab Prado, pero también bien en Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, o bien la Fundación Daniel Innacarás, una fundación francesa, pero que también opera en España, universidades públicas, la Universidad Politécnica de Madrid, en Madrid, los gobiernos regionales en Guanajuato o en Nariño, la Secretaría General Iberoamericana para llegar a otros países ha sido un aliado estratégico, y ellos también han permitido llegar a los aliados locales en cada uno de los territorios. Y obviamente la Fundación Ashoka, tanto aquí como en cada país al que hemos ido, yo siempre llamo, escribo un mail y ahí está el ejército Ashoka, que es infalible. Qué bueno. Y una pregunta más, nos estamos acercando al final de la conversación, pero hay una pregunta más. ¿Has visto algunos de esos gadgets saltar al mercado masivo? Y la pregunta siguiente es, ¿y es esto un objetivo tuyo? ¿Es vuestro objetivo también que esos gadgets salten al mercado masivo? No los he visto. Bueno, he visto una cosa parecida para agarrar una muleta que ha hecho otro colectivo con el que nosotros hemos colaborado aquí en España. Y ojalá salte al mercado y consigamos que llegue a muchísima más gente. O sea, el objetivo también es ampliar, seguir investigando, desarrollando cosas nuevas, pero sobre todo también que el impacto sea mucho mayor, más allá de nuestra propia capacidad. Qué bien. Y una pregunta más, una pregunta mía más, Fran. ¿Cómo podemos llevar este enfoque que tenéis vosotros, ¿no? De empoderar a las personas que necesitan esa prótesis a otros sectores de la salud? ¿Has visto algún ejemplo tú de ese tipo de proceso? Claro, sí, el objetivo sería incluir a las personas afectadas en la toma de decisiones de cualquier problema suyo de salud. Dependiendo del ámbito de la salud que sea, están más o menos desarrollados los protocolos. Hay de todo, desde donde ni siquiera te consultan nada hasta donde te consultan bastante, suerte. Y dependiendo también del hospital, del territorio y del país. Claro, lo obvio, lo lógico y lo deseable sería que se legisle para que el bienestar y la salud de las personas estén incluidas sus deseos, sus expectativas, sus limitaciones y sus necesidades personales a nivel global, a nivel holístico. Y esto no es tan difícil, es voluntad e incluir protocolos muy exhaustivos en los hospitales y en los centros de salud o centros de otro tipo. Eh, y claro, eso pasa por desarrollar muchas más herramientas, abrir mucho más los conocimientos disponibles para tomar esas decisiones, y que las personas que toman las decisiones, los afectados, lo tomen de manera muy informada. Pero eso también implica dedicar más recursos en profesionales que facilitan esa información y que facilitan también procesos más lentos en incluir esa toma de decisiones. Hay proyectos muy bonitos en todo el mundo en incluir a personas afectadas en tomas de decisiones de montones de enfermedades. Hay uno que especialmente me encanta, que es el Din Din Dong, un colectivo en París, que trabaja la enfermedad de Huntington y desarrollan unos manifiestos sobre el empoderamiento de las personas enfermas, que os recomiendo leer encarecidamente porque son manifiestos como muy, muy bonitos. Los buscaremos. Los buscaremos y nos quedamos con eso, Fran, nos quedamos con esa necesidad de que las personas afectadas puedan participar en la toma de decisiones sobre su salud. Mil gracias, Fran. Gracias a las personas que habéis estado hoy aquí. Os va a llegar un correo electrónico con un enlace a la grabación de hoy, y sería estupendo si nos ayudáis a difundirla compartiéndola en vuestras redes.
Y os invitamos también a venir a los próximos episodios de Welcome Change, una serie semanal sobre el futuro que queremos vivir y el papel que las personas podemos jugar en él. Puedes registrarte a través del enlace que se va a compartir ahora mismo en el chat. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias.